Y antes de dar la palabra al autor, hablará de un curso militar. Señor subdelegado del Gobierno, señor alcalde de Nueva Cartella, amigos y compañeros de Cartella. Seguramente cualquier persona de la que no esté en el ajo de lo que ocurre, de cómo se mueve el personal, se encontraría que estamos ante un hecho desusado. ¿Qué tenemos en común este señor? Aparte del nombre, que es precioso, por cierto, y hay muchos en Nueva Cartella, la firmeza en la defensa de sus principios y también el precio que ha habido que pagar por mantenerlos. Estas son tres características que me ligan, me unen, me asemejan a Julio Merino. Por otra parte, tiene una brillantísima biografía como autor, como escritor, como periodista. El currículum es asombroso. Pero hay otros, claro, que seguramente, salvo los de Cartella, y quizás no todos, no saben. Yo fui maestro nacional en Nueva Cartella y me he tomado muchísimos cafés con mis amigos ya fallecidos, Fernando Porro Lavanillo, Marco López, y un tal frasquito de su padre. Nos tomamos café en Casanavas y allí hablábamos. Él estaba embelesado cada vez que hablaba de su Julio. Yo no lo conocía. Pero el caso es que los compañeros, Antonio Pérez Otero, Manuel Mesa, Antonio Duque, compañeros de profesión, pues tenían curiosidad por saber quién era ese maestro raro que había llegado, que tenía determinadas ideas que no encajaban mucho con el molde político de los tiempos, y entonces le encargaron a Julio Merino, que estaba en Madrid, que había estudiado mucho, que hiciese una cara en el pensamiento de aquel maestro raro que había. Y charlamos, no sé si fue una, dos o varias veces, charlamos mucho. Él me ha contado después que cuando le requirieron los compañeros, entre ellos Antonio Pérez, que ha sido mi director y un magnífico profesional, aparte de amigo, él me dijo lo siguiente: yo sé de Lenin más que él, pero él sabe, José Antonio, que no de pelo más que yo. Esto que al principio parecía que podía sonar raro, indica una cosa, y yo quiero defender esta noche. Hay que leer a todos. Después de leerlos y de ver la vida, uno saca sus conclusiones y uno apuesta, como yo aposté por lo que yo soy. Pero yo no entiendo esa mentalidad cerrada que consiste solamente en lo de uno. Yo creo que son mentes que tienen miedo a poder equivocarse. Solamente la libertad de arriesgar es la que nos consolida y nos hace un pensamiento maduro, arrostrando naturalmente con la libertad las consecuencias que se puedan derivar de ello. Esto es otro detalle que ya va acercando un poco el conocimiento que yo tenía con este señor. Después, yo lo he seguido lo que ha escrito, los lugares que ha estado, sus opiniones, no me eran desconocidas. Pero hay un detalle, y es que él trabajó en el Diario Pueblo. Y yo voy a enjuiciar el Diario Pueblo desde lo que soy. Ha sido una magnífica escuela de periodistas, extraordinaria. Es más, mi padre no solía leer abundantes periódicos, pero cada vez que podía compraba el Diario Pueblo. Voy a contar un pequeño secreto. El Diario Pueblo de entonces estaba a la izquierda del régimen, estaba cerca de la sede de los sindicatos verticales. Es decir, había ya una especie de posicionamiento dentro de lo que significaba el régimen de entonces. No lo podemos ver. ¿Por qué? ¿Por qué estoy aquí? Porque él me lo ha pedido. Me lo ha pedido porque tuvo la gentileza y la amabilidad de darme materiales del libro que estaba escribiendo para que yo leyera y que diera mi opinión. Y además porque me pidió mi opinión sobre la República, yo le di materiales y él los ha volcado exactamente en el libro con un gran respeto. Cuando ahí aparezco yo, soy uno de los personajes, hablando de la propuesta para la Tercera República, en esto quiero insistir, yo no hablo mucho de la Segunda,
yo hablo de la tercera, que es la que quiero ver, pues ahí se reproduce mi pensamiento, lo ha respetado totalmente al pie de la letra. Y ahora entremos en el libro. Él confiesa que es un juego político literario que está entre la historia y la ciencia ficción. Convendría que no desprezásemos la ciencia ficción. ¿Cuántas cosas, cuántos inventos han sido pura ficción y después se han demostrado que eran posibles técnicamente? Por no hablar de Julio Verne u otras cosas más. Es decir, este ensayo, este juego, es aparentemente un juego. Tiene toda una mirada penetrante y hasta su poquito de mala uva, pero que le viene muy bien, porque introduce la crítica, esa ironía, esa sonrisa, de burlarse de todo de tal manera que ya a mí me ha parecido ver cuando él enjuicia los aledaños de la Casa Real, me parece que estoy ante un Francisco de Goya. Ese Francisco de Goya que cogía el pincel, dibujaba la familia real que la ponía verde, simplemente con describirla con el pincel. El caso es que esta política de ciencia ficción hay, para empezar, hay en el libro unos comentarios históricos que introducen y que tienen una serie de reflexiones que yo comparto bastante. Cuando yo estaba estudiando historia, pues nos exigían estudiar la historia de don Melchor Fernández Almagro, que es una historia donde los datos son rigurosos, uno tras de otro, con un preciosismo tremendo. Aquí encontramos un eco de ese tipo de analizar la historia. No hay ni un dato falso. Julio podrá equivocarse o no al enjuiciarlo, pero lo que él dice es verdad, totalmente verdad, está contrastado por los mejores historiadores y por los hechos. Pero esto permite que la gente ya vaya entrando en materia, porque para hablar del rey Juan Carlos o de la monarquía en España conviene un poco saber que no estamos en una cosa excepcional, que estamos en algo que puede ser de un momento, que en otro no puede estar, es decir, que hagamos y normalicemos la monarquía y la relativicemos, que es un acontecimiento histórico que puede suceder o puede no suceder, porque en el tema de la monarquía en España parece ser que se ha parado el tiempo y no existieron ni república ni otros monarcas y que no hay futuro. Eso es lo deja bastante claro. Comienza, no voy a contar el libro, pero con la abdicación del rey. Un buen día el rey decide abdicar por enfermedad y, claro, naturalmente, esto lo reciben en el Congreso de los Diputados y se reúnen las Cortes Generales, el Congreso y el Senado. Esas Cortes Generales, que por otra parte se reunieron ilegalmente cuando dimitió, abdicó Amadeo de Saboya, se reúnen esas Cortes Generales y acuerdan en medio de un disgusto tremendo porque reciben otra información, que es la tremenda, que el heredero no está dispuesto a heredar la corona. No es así, no es que reniegue la corona, sino que no está dispuesto a hacer ese trámite porque entiende, es decir, la figura de Felipe de Borbón, él entiende que el pueblo español tiene que dar una opinión, quiere sentirse respaldado. Aquí hay un primer apunte sobre la personalidad de Felipe de Borbón que después voy a comentar, que es muy poco conocida y que se puede saber cuando los mentideros de Madrid uno tiene informaciones que él también lo tiene, seguramente que después lo va a corroborar, y es cuando el príncipe muestra que no está dispuesto a seguir las previsiones sucesorias que refleja la Constitución, cuando en esas Cortes Generales hay una intervención de don Manuel Fraga Iribarne, que ha fallecido. Don Manuel Fraga Iribarne entonces hace una propuesta a la que se suman todos los diputados, y él lo pone, y yo, que me recordaba mucho la noche del 4 de agosto de 1789, cuando la nobleza francesa renunció a todos sus privilegios en un acto de arrobo, casi diría yo, de sumarse en un momento de gran emotividad. El caso es que la Asamblea, las Cortes Generales, se deciden en constituirse en Asamblea Nacional Constituyente. Y ahí empieza la trama. Empieza la trama porque nos encontramos un rey que ha abdicado, que está enfermo, se ha ido fuera de España, un príncipe que pide permiso para ir a visitarlo, una Asamblea Nacional Constituyente, y aquí ¿qué va a pasar? Y claro, hay alguien que anuncia, proclamemos la República, se está acordando de
de la Primera República del año 1873. Hay quien le salta en lo alto, es exactamente mi coordinador general, Cayo Lara, que aparece ahí, como muchos más. Entonces se calla y dice, pero que cuestionar también. El caso es que dando tumbos muy bien medidos, muy precisos, nos encontramos que se convoca un referéndum para ver si el pueblo español quiere monarquía o república. Y se gana el referéndum, lo gana la República. Y al ganar la República parece que estamos ya de nuevo ante la Tercera República, y porque a partir de ahí se infiere que tiene que haber unas elecciones a cortes constituyentes que redacten una constitución y un largo etcétera. El relato es apasionante. Es apasionante porque se nombran 3 regentes, Javier Solana, Ulamilleira y Rodrigo Lacho. Aparece en el libro como tercer regente. Regente que, aparte de regentar Cajacaoros, en ese momento va a regentar los destinos ya no reino, sino de la naciente o posible república. El caso es, la personalidad de Felipe de Borbón es curiosa, porque si hay alguien que en la obra cuestiona la monarquía, es Felipe. Claro, esta información que él pone ahí, él tiene unos datos, que seguro que los tiene, no me los ha contado, pero sí coinciden con lo que yo tengo. Y no es que podamos decir de Felipe el republicano, no, sino que él ha aprendido, como se ha dado cuenta, o ha tenido un asesoramiento por la otra parte de su pobre madre, que sabe lo que ha pasado en su país, se da cuenta de que la monarquía tiene que tener un respaldo que esté cimentado en algo mucho más importante que lo que ocurrió en el año 1975. Es el juego de las potencias, el juego del poder, en fin, el juego del dinero, todo esto es lo que se entiende como geopolítica o macropolítica. Pues Felipe de Borbón aparece aquí, por tanto, como un cuestionador de la monarquía, de manera suave, moderada, no es un incendiario, pero no es el fiel heredero que está dispuesto a asumir la corona como sea. Y bien, a partir de ahí nos encontramos que cuando todos aparecemos ahí, lo que aparecemos, hacemos nuestra presentación. A mí me presenta Cayo Lara como aspirante a la presidente de la Tercera República. Yo hago el discurso, todo esto según lo que dice Julio, lo hago ahí en el Teatro de Córdoba, y ahí aparece lo que digo yo, es lo que yo pienso, porque lo han respetado de manera escrupulosa. Y claro es que los discursos, tanto el mío como los demás, supongo que los demás también han sido recogidos de ellos, y nos encontramos entonces con que se va a unas elecciones y, metidos en el debate político, nadie ha prestado atención a la inscripción de un nuevo partido político. Un nuevo partido político que está encabezado por alguien que en su momento va a ser candidato a presidente de la Tercera República, un tal Felipe de Borbón. Esto es nuevo, esto es insólito. Pero claro, este juego va situando en las posibilidades que puede haber, y además va asentando el tema de la monarquía dentro de los parámetros de relatividad con que debe asentarse, porque hemos pasado del monarca excelso que había traído la democracia, etcétera, etcétera, a arrumbarlo allí en el último sitio. Somos un país tremendo, somos extremos. Y yo creo que no fue ni tan excelso ni tan importante, pero todo lo que ha podido hacer, su fortuna y demás, que sabemos de dónde puede venir, pues en otras partes lo hacen. No estoy culpando a Obrero, soy republicano hasta el fondo de mi corazón. Pero quiero decir que ya va siendo hora de que el pueblo español, cuando enjuicie algo o alguien, lo haga con sentido común, con mesura, lo cual no está reñido con gran radicalidad de los planteamientos. Es más, me atrevo a subrayar que cuanto más se chilla, menos convencidos están. Hay quien intenta suplir la carencia del pensamiento con los decibelios. Es un error tremendo. El caso es, por tanto, que el libro nos sitúa ante un hecho que no ha pasado, pero que puede pasar. Y si puede pasar, ¿qué va a decir el pueblo español? Y si el pueblo español, ¿qué va a decir no solamente votando? ¿Qué van a opinar? Nos mete a todos, y esto sí me gusta, nos obliga a tener que enfrentarnos a una hipotética, posible, no sé si probable, realidad. Y que en este país nuestro,
se discuta serenamente, se piense, se razone, se lea, se lea. Es muy importante que este libro está escrito con una gran agilidad, se lee enseguida, porque es como una película que es galopante, que prende por el ritmo, por los acontecimientos, por lo que se enraiza en la historia y lo que vemos todos los días. No estoy obligado a decirlo, pero tengo que decirlo. Este libro merece la pena que se lea, que se piense y que desde luego todos terminemos diciendo que no somos diferentes, salvo que nos sigamos empeñando en seguir siendo diferentes, olvidemos los libros, nos creamos todas las figuras que nos plantea la propia televisión y sigamos soñando, pensando en viva las caenas. Porque yo no sé, tengo informaciones, lo que yo he vivido en Madrid, he estado 12 años y 10 meses viviendo en Madrid. El republicanismo no está ubicado solamente en la izquierda. Es más, el republicanismo es algo más que un presidente de la República. Miren ustedes, yo que soy republicano hasta el hueso, si la República fuese elegir al jefe del Estado, yo voy a mi casa a jugar al domingo. Yo no juego eso. Para mí la República es algo distinto, que incorpora muchas cosas. Pero el republicanismo en España está en determinados lugares que nadie sospecha y es evidente. Julio me está entendiendo perfectamente. No es solamente asimilable a la izquierda, sino en determinados lugares, no a la izquierda, la idea republicana tiene un antecedente anterior a la República. Estoy hablando del pensamiento de José Antonio y todo lo que de ahí. Y eso todavía sigue sucediendo. Por eso, no es de extrañar, y con esto termino, que algunas de mis afirmaciones de que, a ver si la República viene por donde nosotros no queremos, digo yo desde la izquierda, y las qué cosas están diciendo, no, yo sé perfectamente lo que digo, y lo hemos hablado él y yo, está sintiéndolo a la cabeza. Lean este libro porque